Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Muy buenos días, doctor. Así presentadas las cosas, ustedes tienen la palabra desde el ángulo del análisis. Doctor Luis Calero, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Un saludo a los oyentes y un gusto conversar con el doctor Borrero. Mire, Gonzalo, en primer lugar se trata... el doctor Corral. Corral Borrero. ¿Cómo no? Sí. Este es el resultado de un examen realizado por la Contraloría y es el examen 094-2016. Y cualquier ciudadano puede accesar a la página web de la Contraloría y bajarse el informe, como yo lo hice el día de ayer, y analizar en extenso todo el contenido de ese informe. Y se refiere a 3 contratos, un contrato del 2013, uno del 2014 y uno del 2015, con una compañía china, Unipec Asia Compañía Limitada, y con petróleos de Tailandia, Petro-Tailandia, un contrato. La coincidencia de los 3 contratos es que ellos son los 3 con la famosa modalidad de preventa. Las observaciones de Contraloría, que coincido en una buena parte con ellas, y aunque faltan algunos elementos que nosotros vamos a poner en evidencia aquí, no hacen sino ratificar aquello que hemos venido señalando desde hace algún tiempo, en el sentido de que una de las características del modelo y del estilo de gestión de este gobierno es andar siempre al filo de la ley, con esguinces, con chaquiñanes, con leguleyadas, para poder cumplir algunos de sus propósitos. En estos 3 contratos, claramente se determina la decisión política del gobierno de obtener financiamiento. Y obtienen financiamiento utilizando una herramienta como es la venta de petróleo, la venta con contratos de largo plazo. ¿Venta anticipada podría denominarse? No, Gonzalo. Mire, hay una confusión. Yo soy partidario de las ventas anticipadas. De las ventas a largo plazo. De las ventas a largo plazo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente un productor asegura, ¿no es cierto?, el mercado, asegura la venta de su producción sin necesidad de estar continuamente buscando quién le comprare. Cuando existe una depresión de la demanda, ¿no es cierto?, está usted cubierto por el contrato de largo plazo. Pero eso exclusivamente desde el punto de vista volumétrico, desde el punto de vista de la producción, lo cual no sucede exactamente respecto del precio, para lo cual hay que tomar algunos arbitrios en estos contratos de largo plazo. Pero mire, un poquito para no desviarnos del tema. Hay algunas observaciones básicas de la Contraloría que podrían conducirnos a que los contratos celebrados serían nulos. Mire usted, estos contratos que son adjudicados directamente bajo el argumento de que están soportados en una alianza estratégica celebrado con empresas estatales, como sería esta empresa china, que es una filial de Sinopec, la una, y la otra Petro-Tailandia. Digo, bajo el supuesto de que estarían cobijados o amparados por una alianza estratégica. Sin embargo, la Contraloría detecta que la renovación de una alianza estratégica vieja, en el caso de Sinopec, no cumplió con los requisitos que establece la ley, como es el de obtener la autorización previa por parte del directorio. Se da una renovación con un cruce de cartas de los gerentes de las empresas, de los representantes legales de las empresas, en el caso ecuatoriano sin la intervención del directorio. De tal manera que para la Contraloría no existió la renovación de la alianza estratégica, consecuentemente no estuvo vigente una alianza estratégica, y al no estar vigente la alianza estratégica, simple y llanamente no procedía la contratación directa. Primer punto en que coincido total y absolutamente con la Contraloría.
El segundo aspecto que señala la Contraloría, uno de los aspectos, yo estoy tratando de poner los más relevantes, es el de que esta modalidad de contratos de largo plazo con prepago no está prevista en la normativa ni de Petroecuador, ni en la normativa de hidrocarburos en general. No está prevista la forma de prepago, la modalidad de prepago. Consecuentemente, eso nos lleva... Para la Contraloría es preventa. Sí, preventas. Son estas pruebas con pago anticipado, ¿no? Es lo mismo. Sí, entonces, para este efecto. Entonces, eso nos lleva a revisar que la Constitución establece un principio y normas claras respecto al principio de legalidad. Ninguna autoridad ni ninguna institución pública, Gonzalo, puede ejecutar un acto que no esté previsto en la ley o en la Constitución. Y la Contraloría ha llegado a determinar que esta preventa no está prevista en la normativa. Consecuentemente, han violado la Constitución y la ley. Y eso también sería motivo. Mire, antes existía un par de modalidades, un par de figuras legales, que era la malversación y era el peculado de los funcionarios públicos cuando actuaban contra norma expresa, y que en la nueva normativa han sido diluidos. Hay algunas figuras que podrían haber encajado perfectamente en estos comportamientos. Adicionalmente, y para no monopolizar la intervención, el uso de la palabra, se ha violentado también la autonomía de la empresa Petroecuador, autonomía que nace de la Constitución. La Ley Orgánica de Empresas Públicas establece la autonomía. ¿Por qué digo que se ha violentado? Porque estas no son sino operaciones financieras que fueron resueltas por el sector, por el Ministerio de Finanzas. Pero claro, definitivamente. Por las necesidades. Por las necesidades, y la Contraloría revela algunos elementos, algunos documentos que hablan claramente de que fue el Ministerio de Finanzas, que fue el gobierno central, en definitiva, el que propició la celebración de estos contratos. Todo lo que hizo Nielsen y Calvo Piña aprobó el presidente de la República, es una buena pregunta. No, o sea, el presidente... Y claro, porque usted dice, la decisión política se centralizó en el Ejecutivo. No creo que el abusivo, por decirlo así, del ministro de Finanzas de turno, a los negociadores con Tailandia, a los que hacían los finos negocios y discutían las características, los volúmenes de ventas, los precios y todo, eran Nielsen y era Calvo Piña. Calvo Piña a nombre de Petroecuador. Nielsen, vaya a saber a nombre de quién venía actuando desde hace anteriores administraciones. Sí, pero la pregunta que usted me hace es que si todo lo que hizo Nielsen Arias y Calvo Piña lo aprobó el presidente. Eso Yo le contesto especificando que en el caso de estos 3 contratos, materia del examen especial de la Contraloría, fue el gobierno central. Y si hablo de gobierno central, estoy hablando del Ejecutivo, y si hablo del Ejecutivo, estoy hablando que existe un jefe que la Constitución dispone que es el presidente de la República. No es un abusivo ministro de Finanzas el que determinaba estas cosas o aprobaba. Existe toda la estructura del Ejecutivo que fue utilizada para cumplir con un propósito de financiamiento que requería el gobierno central. En ese sentido, yo creo que estos contratos fueron de perfecto conocimiento y aval de parte del gobierno central. No sé cuál sea su opinión como ex contralor del Estado. Señor doctor Corral, bienvenido nuevamente. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Gonzalo, por sus generosos conceptos. Un honor para mí compartir esta sesión con el doctor Calero, experto en legislación y temas petroleros. Es el que realmente con una agilidad extraordinaria ha obtenido ya el informe de Contraloría y nos ha dado luces sobre él. Permítame que antes de referirme a este tema… Doctor, no nos acerquemos mucho al micrófono si es tan amable. Ya, revele que anoche a las 12 de la noche escuché una noticia que, si es que es verdadera, ciertamente indigna al país.
y era que el señor fiscal ha declarado, entiendo que desde Brasilia, a donde ha concurrido, como yo dije la vez anterior, a pie, porque primero fue a Washington y después a Brasilia, sí, pero el señor fiscal 42 días demora todo el tiempo que quiera. Ha declarado que hasta junio no se podrá obtener ninguna información adicional sobre los sobornos y coimas hechos a funcionarios del Ecuador por la compañía Odebrecht. Hasta junio, aún suponiendo que fuese de este año. Es una noticia que indigna y revela porque el país quiere conocer la verdad y no tiene nadie por qué ocultarse a la ciudadanía ecuatoriana qué es lo que ha pasado con sus recursos públicos, en donde y en favor de quienes se hicieron esos pagos y esas coimas, afectando a la niñez, a la población enferma del Ecuador que necesita servicios de salud, al déficit de vivienda que tiene el país y a todas las necesidades vitales que tiene el Ecuador, afectando mediante estos robos públicos que ahora no resultan públicos, pero el dinero sí es público, pero robos que se han hecho en las instancias gubernamentales. El país necesita conocer la verdad y yo creo que al gobierno, no diré le conviene, porque estamos viendo que es absolutamente lo contrario, pero el país necesita saber quiénes fueron los funcionarios descubiertos a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos por revelación de la propia compañía Odebrecht. Quiero que intervengan en lo que quiera intervenir el doctor Calero, pero le voy a comentar algo que me llega de última hora, doctor Calero. Estamos más de media hora sin queriendo decir alguna cosa, mi estimado Gonzalo, sobre el tema que... Fernando Villavicencio nos acaba de mandar un contenido de lo que él ha investigado sobre la preventa, pero quiero escucharle su punto de vista. Sí, Gonzalo, por favor, yo les ruego, discúlpeme que sea No, tranquilo. Estamos aquí más de media hora tratando de decir algunas cosas, Gonzalo. Mire, adelante, el asunto doctor. de responsabilidades no son excluyentes, ni la política, ni la administrativa, ni la civil, ni la penal. Pueden acumularse un funcionario, puede ser responsable políticamente, administrativamente, civilmente y penalmente. De tal manera que no hay que por el hecho de autoincriminarse una responsabilidad política queda excluido de las responsabilidades de los otros tipos. No es así. Y parecería que ese es el sustento porque en el examen de la Contraloría se revela esto de tirarse la pelotita que el Ministerio de Finanzas dice, no, es responsabilidad de Petroecuador. Petroecuador dice, no, es responsabilidad del Ministerio de Finanzas. Y comienzan a querer que la cuerda se rompa en el lado más flaco por algún funcionario de segundo o de tercer nivel. Entonces, definitivamente que aquí tendrá que establecer sus responsabilidades, por ejemplo, de los eventuales perjuicios que pudieron haberse ocasionado por el diferencial. Y en el diferencial, dentro del diferencial, uno de los elementos fundamentales, el flete. Porque hay algunos elementos subjetivos cuando uno se traza escenarios, si habría sido así, habríamos obtenido mayores ingresos, etcétera, etcétera. Pero lo del flete me parece que es un elemento objetivo. Si es que en la estructura del diferencial, que es parte de la estructura de precios, se consideró, por ejemplo, un flete de $3, el promedio que sería de un transporte de Balao a Houston o a Los Ángeles, para un buque pequeño de 300,000 barriles, y si en realidad se transporta en un buque grande de 1 millón de barriles, el flete se reduce de $3 a $1.50 o a $1, y entonces usted tiene ahí entre $1 y $2 de diferencia por cada barril transportado. Un platal. Es ahí, en ese ahí rubro, está el negocio. ahí está, y ahí existe el dinero suficiente para comenzar a repartir. Digo, por ejemplo, entonces el examen de Contraloría debió haber identificado con claridad absoluta. Si bien incluye una carta o un informe del expresidente de Petroecuador, del exgerente de Petroecuador, que conversa sobre la estructura del precio de facturación, sin embargo no se ahonda y no se insiste en que es un tema fundamental. Lo otro, mire,
se ha celebrado un convenio de liquidez, y voy muy rápidamente. No, tranquilo. Un convenio de liquidez entre Petroecuador y el Ministerio de Finanzas, lo llamo un convenio de cooperación, algo de eso, como que con un convenio se puede soslayar la Constitución y leyes orgánicas. Petroecuador es una empresa que no constituye un prestamista ni un intermediario financiero del Estado. Y aquí le han estado utilizando a Petroecuador para, a través de esa institución, obtener financiamiento externo. Es decir, existe una serie de elementos que configuran violaciones constitucionales. Tenga la bondad, que refiere al premio que hayan pactado. Sí, el premio es otro elemento, uno de los elementos perniciosos, diríamos, entre comillas, dentro de los contratos de largo plazo, porque se establece para mucho tiempo un premio que puede variar en el mercado. Y la propia Contraloría identifica de qué manera unos pocos meses antes se celebró un contrato con un premio de 55 centavos y a la vuelta de la esquina se celebra un convenio, un contrato de venta con algo más de 40 centavos. Es decir, por ahí hay una diferencia superior a los 10 centavos en el premio. Es decir, el premio es una parte de la estructura de precios que luego del marcador WTI se resta un diferencial y se le añade un premio. Entonces, quien más premio dé de los compradores a la empresa estatal tendría más puntos dentro de un concurso, dentro de una oferta, que eso no ha sucedido. Entonces, aquí la revelación de Contraloría está de que pocos meses antes hubo una empresa que pagó un mayor premio, 55 centavos. Pero luego se celebra con otra y a la cual se le da algo más de 40 centavos, se le acepta algo más de 40 centavos de premio. Entonces, usted tiene ahí una diferencia de unos 10 centavos por lo menos, que de igual manera multiplicado por los millones de barriles. Es un platal. Es un platal. Si bien el premio pactado por las partes a la venta por barril constituye un valor adicional sobre el valor justo de mercado internacional, no fue fijado técnicamente, y así se relata incumplimientos, pero de cajón, por ponerlo de esa manera, que tenían que ser cumplidos. No sé, doctor Calero, si quiere agregar. No. Por favor, doctor. Gracias. Como estamos ya de salida, veo que están aquí los invitados. Ya están aquí los programa. Invitados, sí. Muy brevemente, no sé, volviendo al tema anterior, no sé para qué el señor fiscal va a Brasil si no tiene idea de portugués. No sé qué va a entender allá si no pueden traducir aquí un documento que ha sido enviado desde ese país. Él sí ha llevado un traductor. Ojalá. En lo que tiene que ver con el informe de Contraloría, que ha sido muy bien analizado por el señor doctor Calero, él nos ha dicho que la Contraloría detecta que se han incumplido normas legales, lo cual es gravísimo. Gravísimo porque eso lleva a la conclusión de que puede haber una nulidad de los respectivos contratos. Y si es así, la Contraloría está en su derecho y en su deber de plantear una acción judicial de nulidad de los contratos, y lo mismo o igual acción puede plantear también la Procuraduría General del Estado. Yo recuerdo en un caso cuando fui contralor que detectamos un incumplimiento de normas legales en la celebración de un contrato y la Contraloría planteó la acción de nulidad de ese contrato ante los jueces competentes y obtuvimos sentencia en el sentido de que el contrato se declaraba nulo por haberse violado preceptos y normas constitucionales y legales. De tal manera que ese tiene que ser el papel de Contraloría. Yo desconozco si a través de este informe se establece algún tipo de responsabilidad administrativa o civil, que puede ser orden de reintegro o puede ser una glosa, o quizá indicios de responsabilidad penal. El señor Contralor en muchas ocasiones nos ha dicho que él ha emitido cientos de informes con indicios de responsabilidad penal y que estos informes reposan el sueño de los justos en la Fiscalía General del Estado. Y hace no mucho tiempo el señor Contralor declaró al país, y está en los medios de comunicación colectiva, que en el Ecuador sigue existiendo la corrupción. Por lo tanto, es obligación de él detectarla y hacerla conocer a la opinión pública cuando obviamente la ley lo permita hacerlo. Muchas gracias.